días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. En la edición de hoy les informaremos sobre la masacre terrorista en el Braem, por el cual 16 personas fueron asesinadas. Ahora veamos los titulares de hoy martes 25 de mayo. El Ministerio Público confirmó la muerte de al menos 16 personas en el poblado de Vizcatán del N en el Braem. La policía indica Sendero Luminoso como actores del ataque. El Ministerio de Salud confirmó la presencia en nuestro territorio de una nueva variante del coronavirus llamada C.37, ya detectada también en otros países de América y Europa. El conservador Guillermo Lasso abrió Ecuador al libre comercio mundial al tomar posesión de la presidencia y ofreció recuperar el alma democrática del país. Hoy en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez McKay analiza las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respecto al reconocimiento de 2 estados en Medio Oriente. Y en deportes, Sporting Cristal culminará hoy su participación en la Copa Libertadores cuando enfrente al Sao Paulo en el Estadio Morumbi a las 7:30 de la noche. El Ministerio Público confirmó la muerte de 16 personas en el poblado de Vizcatán del N. Entre las víctimas habían 2 menores. La policía se indica a Sendero Luminoso como autores del ataque. Y vamos a comenzar con las Fuerzas Armadas que confirmaron el asesinato de 14 personas. Entre ellas hay 2 menores de edad. Esto ocurrió en el centro poblado San Miguel de El N en el Braem. Mediante comunicado responsabilizaron del hecho a la organización terrorista Sendero Luminoso, encabezada por Víctor Quispe Palomino. Detallan que en el lugar se encontró panfletos que conminaban a la población a no participar del proceso electoral 2021. Informan que patrullas de las Fuerzas Armadas se encuentran en la zona para operaciones de reconocimiento y combate. Por su parte, el comandante general de la policía, César Cervantes, señaló que personal de la DIRCOTE ratificó que Sendero Luminoso estaría detrás de los panfletos, tras analizar las características y términos usados en el documento. Leído y analizado cada término por los especialistas de la DIRCOTE, pues ratifican que es característico de que esta organización terrorista o sus integrantes dejan este tipo de panfletos, ¿no? Y lo cual ratifica que han sido los autores de este desagradable hecho, que es un asesino, no es usual, pues, ¿no? Bueno, anteriormente, como digo, como su modalidad generalizado de actuar y aterrorizar a toda la población a efectos de implantar su poder y su control de la zona, probablemente sí es una modalidad, pero lo cual no se había dado hace mucho tiempo, salvo el actuar con una familia hace meses también eliminaron, ¿no? Pero se vincula un poco con el narcotráfico. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada del Comercio, que destaca la siguiente noticia. Matanza terrorista deja al menos 16 fallecidos. Narcoterroristas usaron fusiles de guerra contra hombres, mujeres y 2 niños y quemaron varios cuerpos. Fiscal llegó a la zona y este diario atestiguó diligencias. Mientras tanto, el gobierno ordena despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Narcoterroristas matan a 16 personas en el Braem, tituló hoy el diario La República. Masacre ocurrió la noche del domingo en Chimpinchariato, Vizcatán. El comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, dijo que las víctimas son 10 hombres, 4 mujeres y 2 menores de edad y que agentes de la DIRCOTE ya están en el lugar. Y finalmente, Expreso titula, Masacre senderista. Terroristas asesinan a 16 personas, entre ellos 2 niños que fueron calcinados. Los subversivos llaman a este tipo de acción criminal limpieza social. Según ellos, para acabar con las lacras sociales como los delincuentes, homosexuales, drogadictos, gente de mal vivir, corruptos, etc. El Ministerio de Salud confirmó la presencia en nuestro territorio de una nueva variante del coronavirus llamada C.37, ya detectada también en otros países de América como Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay, y también de Europa como Alemania y España. Los estudios que viene realizando el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud ha permitido confirmar la presencia de una nueva variante en el país. Es la variante C.37. Ha sido evaluada y a partir de abril se ha notado una presencia notoria.
Esta variante es una variante denominada de preocupación. Teníamos ya dos identificadas, la P1, que se le denomina la brasilera, y la B117, que es la inglesa, que son las dos que estaban en el país. Estas continúan circulando en el Perú. Esta variante de interés es así denominada porque se trata de una variante que ha logrado en pocos meses tener una presencia mayor de lo que inicialmente se tenía. Al inicio, solo, el primer caso o los primeros casos fueron en noviembre. Hasta marzo se habrían detectado unos 20 casos, simplemente. Pero en un estudio que se ha realizado en abril, sí se logra tener un diagnóstico más certero y, como van a ver ustedes a continuación, con una presencia predominante de la C37 respecto de las anteriores. Este linaje ha sido identificado en Estados Unidos, en Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, México, España y Alemania, es decir, no solo en Perú. Una serie de relámpagos, rayos y truenos se reportaron la mañana de ayer en Lima y Callao, generando sorpresa y alarma entre los ciudadanos de la capital, quienes se mostraron preocupados por ese fenómeno que no suele producirse en esta parte del país. Rayos, truenos y relámpagos se registraron hoy desde las 6:30 de la mañana en varios distritos de Lima y Callao. Este fenómeno completamente inusual causó gran sorpresa en la población. Esta tormenta se formó en el mar, se transportó hacia la costa de Lima. Entonces ahí es donde siempre que hay una tormenta hay nubes que están bien cargadas. Entonces cuando las nubes se cargan pueden generar estos rayos. Este fenómeno está asociado a la formación del sistema meteorológico denominado depresión aislada de niveles altos, DANA. Este sistema está al sur de Perú, más o menos a 1500 kilómetros, está alejado, sin embargo crea las condiciones adecuadas para generar diversos eventos de precipitaciones. Entre ellos ha generado la lluvia en Lima, que está asociada a una tormenta que ha generado los rayos. Sin embargo, esta dana no es algo muy inusual, siempre se forma. Es difícil que mañana se presente estos rayos. Sin embargo, existe la probabilidad porque la dana, que es la que está generando esta inestabilidad que genera estas precipitaciones, todavía va a estar hasta el 26 de mayo en el Pacífico. Entonces, si yo te digo ahora, mañana se van a formar rayos, te estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque es muy impredecible. El conservador Guillermo Lasso abrió Ecuador al libre comercio mundial al tomar ayer posesión de la presidencia y ofreció recuperar el alma democrática del país tras 14 años de pugna en torno al exmandatario socialista Rafael Correa. Guillermo Lasso prometió el lunes un cambio de rumbo al asumir la presidencia de Ecuador. El ex banquero de derecha fue investido en el Congreso, donde dijo que su gobierno buscará acuerdos de libre comercio, así como ingresará a la Alianza del Pacífico, bloque comercial integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Lasso hereda un país en crisis económica, social y sanitaria, con más de 20.000 muertos por COVID-19 y cerca de 420.000 contagios registrados. El presidente advirtió que Ecuador tiene meses difíciles por delante y se comprometió a acelerar la vacunación contra el coronavirus, tras críticas al gobierno saliente de Lenín Moreno por retrasos en la campaña de inmunización. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. 2 personas, entre ellas un soldado israelí, resultaron heridas el lunes en un ataque con cuchillo en una estación de tranvía de Jerusalén, poco antes de que las fuerzas del orden mataran al atacante. Persiste la tensión en Jerusalén, pese al cese al fuego entre Israel y Hamás, que controla la franja de Gaza. El lunes, 2 personas resultaron heridas, entre ellas un soldado israelí, en un ataque con cuchillo en una estación de tranvía de la Ciudad Santa.
La policía indicó que las fuerzas de seguridad presentes en el lugar dispararon y mataron al atacante. La agresión se produjo cerca de la frontera entre el sector palestino de Jerusalén Este, ocupado por Israel, y el resto de la ciudad. Las tensiones iniciales que condujeron a la reciente escalada de violencia entre el movimiento islamista palestino Hamas y el ejército israelí en Gaza comenzaron a finales de abril en el cercano barrio de Sheikh Jarrah, donde planea sobre varias familias palestinas la amenaza de un desalojo. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Gobierno y Comité Nacional del Paro retoman conversaciones este martes. Este lunes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia informó a través de un comunicado que se retomarán las conversaciones entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro este martes a las 10 a.m. hora local. Euronews reseña lo siguiente. La Unión Europea castiga a Bielorrusia con sanciones y el cierre de su espacio aéreo por el secuestro del avión. La Unión Europea acuerda una serie de sanciones contra Bielorrusia en medio del enfado por el desvío forzado de un avión de pasajeros para detener a un periodista opositor. Hoy, en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay analiza las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto al reconocimiento de dos estados en Medio Oriente, una solución que pondría fin al conflicto entre israelíes y palestinos. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, acaba de formular una declaración realmente expectante para el problema entre Israel y Palestina. Ha sido muy claro el jefe de Estado estadounidense en decir que una solución al problema en el Medio Oriente entre ambos pueblos es el reconocimiento de la existencia de dos estados. Uno que ya existe, el Estado de Israel, y el otro, el de Palestina, que también existe, pero no cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos, de Israel y de algunos otros pocos países. Lo cierto es que el reconocimiento de Palestina como Estado lo es para algunos de facto, de hecho, para el Perú y para muchos países de la comunidad internacional es de jure, de derecho. A mi juicio, marcará un punto realmente relevante para la solución del problema de fondo, que es un problema de territorios, es decir, los refugiados que fueron desplazados de los territorios ocupados por los judíos en lo que se ha denominado los asentamientos judíos. En 1947, una comisión, la comisión de Anscombe, integrada por importantes juristas del mundo, entre ellos Arturo García Salazar, que fuera canciller del Perú, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, integró esta comisión que hizo un viaje y una inspección in loco en el lugar, en el Medio Oriente, y emitió un informe que fue elevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esta aprueba el 29 de noviembre de 1947 la histórica resolución 181 que crea el Estado de Israel y el Estado de la Palestina. Israel acepta y en 1948 se constituyen con el acto declarativo con Isaac Ben Gurión a la cabeza. Sin embargo, el pueblo árabe la rechazan, los palestinos y todo el mundo árabe. El panarabismo cierra filas. Luego vendría la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, una relación muy pero muy frustrada. Las dos intifadas, la de 1987 al 93 y la del 2001 al 2004. Entonces hemos visto una relación absolutamente con frustraciones de ida y vuelta en ambos estados. El día de hoy, el caso de Palestina, con un frente interno bastante complicado, con el Hamas que controla la franja de Gaza, y en Cisjordania el Al-Fatah con el gobierno central de Abu Mazen. Y en Israel, un gobierno como el de Benjamín Netanyahu. No existen actores o interlocutores válidos
y este es un grave problema que se arrastra desde el último momento de la paz entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, con Bill Clinton en el medio, cuando llegaron a los acuerdos de Oslo, a la posibilidad de un arreglo permanente. Por esta razón, lo que acaba de decir el presidente de los Estados Unidos, llamando a que el problema de fondo pase por la formación del Estado de Palestina y por tanto con Israel puedan encontrar la ratio para la solución definitiva de territorios que a mi juicio son de Israel como de Palestina. Históricamente los dos pueblos unidos en esta ratio de la universalidad a partir de Abraham y el pueblo judío con Isaac y el pueblo árabe con Ismael, los dos hijos del gran patriarca en el Medio Oriente. Esperemos que así se pueda conseguir esta paz que todo el mundo y particularmente en el Medio Oriente tanto se quiere. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el lunes al alza, rompiendo la tendencia bajista del viernes. Mientras que en el mercado local, la bolsa limeña tuvo un retroceso del menos 2.10%. Más detalles en Fila Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Bienvenidos a Fila Markets. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron de lunes al alza, rompiendo la tendencia bajista del viernes. El Standard & Poor's 500 subió 0.99%, más 41.95 puntos básicos. En tanto el Dow Jones y el Nasdaq lo hicieron en 0.54%, más 186.14 puntos básicos y 1.41%, más 190.18 puntos básicos respectivamente. Todos los sectores que componen el Standard & Poor's 500 cerraron al alza. Los sectores que más subieron fueron servicios de comunicación y tecnología de la información, con retornos de 1.85% y 1.76% respectivamente. Dichos sectores fueron impulsados principalmente por empresas de medios interactivos y servicios, más 2.77%, y de semiconductores y equipos relacionados, más 2.43%. Dentro de las acciones que componen el Standard & Poor's 500, el valor con mejor retorno de la jornada fue Nucor Corp, empresa que fabrica productos de acero. Nucor Corp reportó resultados del primer trimestre en 2.3% por encima de lo esperado y dio pronósticos alentadores para los siguientes trimestres. La acción cerró en $103.36, subiendo 1.2% respecto al cierre del día anterior. Hay dos factores que pueden estar influyendo en el comportamiento de los inversionistas. Por un lado, el volumen de negociación en acciones de Estados Unidos cayó al nivel más bajo del año, mientras que por otro lado, las nóminas aumentaron en 266.000 desde marzo, muy por debajo del millón estimado, un déficit de más de 8 millones de empleos post-pandemia. Sugiere un mercado laboral y una recuperación débiles, lo que implica que la Reserva Federal tiene razón en mantener la política monetaria lo más flexible posible. El viernes, el presidente Biden redujo su propuesta en más de $500.000 millones de los 2.25 millones de dólares iniciales de presupuesto en infraestructura, a reducir el gasto en carreteras, puentes y banda ancha, y dijo que estaría dispuesto a hacer inversiones en el sector manufacturero. En cuanto al mercado local, la bolsa limeña tuvo un retroceso del menos 2.10%, explicado principalmente por el sector productos de primera necesidad. El precio de la acción de la empresa de alimentos envasados Alicor Sociedad Anónima Abierta cayó en menos 8.27% al cierre de la jornada. El tipo de cambio 20 en el mercado paralelo cerró en 3.8109 soles por dólar, con un incremento del 1.54% respecto al cierre del viernes. Estas han sido las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Fila Markets. Veamos a continuación el resumen deportivo del día. Sporting Cristal culminará hoy su participación en la Copa Libertadores cuando enfrente al Sao Paulo de Hernán Crespo en el Estadio Morumbí a las 7:30 de la noche. De ganar, los cerveceros asegurarían un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si no, necesitaría que Rentistas no gane ni empate en Argentina. Joaquín Vargas rompió el récord nacional de 100 metros de espalda con 57 segundos y 40 centésimas en el torneo internacional Swimming Open Puerto Rico 2021. El anterior registro se había establecido en el año 1992 por Alejandro Albizuri y databa de 57 segundos y 52 centésimas. Desde el fin de semana se viene disputando el FTX Crypto Cup, torneo de ajedrez que reúne a los 10 mejores jugadores del mundo y que cuenta con el premio más grande jamás repartido en el deporte ciencia: $220.000 en efectivo y $100.000 en Bitcoin.
Y así culmina la presente edición de UCI Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCI TV. Nos vemos mañana.